Buenas tardes, hola, muchas gracias como siempre por la sintonía, gracias por permanecer cada minuto, cada hora con toda la programación de Color Visión. Y en este momento, que es nuestro turno de presentarte un contenido de calidad, te agradecemos también que te hayas quedado con nosotros. Hoy, como cada semana, es oportuno hablar de temas de actualidad, de temas importantes que acontecen en nuestro país. Y uno de ellos, que es inherente a este tema, a este proceso de sucesión de mando que ha vivido la República Dominicana en todos los sectores, en todos los niveles del sector público, del gobierno, del Estado. Hay una cosa que es muy importante y la cual queremos discutir en este día, que es la transición. Y más que la transición, la continuidad de las instituciones a pesar de que cambien sus incumbentes, ya sean dentro del mismo partido o de partidos distintos, y ya sean electos por el pueblo dominicano, como en el caso de alcaldes, por ejemplo, o de diputados, que sale uno y entra uno nuevo, o ya sea el tema de designaciones puntuales que hace el presidente de la República, donde saca a un incumbente e ingresa a otro en cualquier institución. Lo que queremos es ver y analizar un poquito de cómo se manejan estas cosas en el país, porque en estos últimos días hemos escuchado muchas de los nuevos incumbentes de instituciones a nivel nacional que encuentran una serie de desórdenes, de deudas y de cosas irregulares que entiendo no deberían ser. Vamos a discutirlo en el día de hoy en Fulcon Money. En cada cuatrenio, los gobiernos cambian y se presentan nuevos gabinetes que tendrán la responsabilidad de mantener la continuidad de los buenos proyectos. En este proceso de transición también muchas veces se encuentran muchas anomalías. ¿Cómo debe de manejarse esto? He aquí el tema. Muy bien, bienvenidos a mis compañeros en la tarde del día de hoy para discutir nuestro tema. Como ya usted conoce, cada semana hacemos un conversatorio, un debate sobre estos tópicos. Aquí está Kevin Rodríguez, hermano, bienvenido. Gracias, Mario. Aquí está Julio Ernesto Martínez. Un saludo, Mario, a la teleaudiencia, a los colegas. Bien, y también nuestro amigo Pedro Casals, que está compartiendo con nosotros. Siempre un honor estar aquí entre estos grandes. Así es, hermano, así es. Comenzaste mal. Así es, así que de inmediato discutir un poquito sobre estas cosas, que bueno, que ya es costumbre, lo hemos escuchado, pero que sea costumbre no significa que esté bien. Claro que Hay no. que corregir esto. O sea, hemos escuchado muchos casos ya de cosas de que cuando llega un nuevo incumbente que encuentra, que empieza a ver las interioridades de una institución, de cualquier dependencia del Estado, hay situaciones irregulares o como fuera de lo normal. ¿Qué piensan ustedes? Ya son tan irregulares que se han vuelto regulares. Pero antes de abordar el tema, Manny, que quería agradecer a unos fieles oyentes, fieles seguidores del programa. Sí. A Héctor Gómez, Héctor Quiñones, bien buenos amigos que nos han brindado unas atenciones finísimas. ¿En dónde, hermano? En Vegas y en Chloe Restaurant. Hace una cosa, o sea, esto parece otro país. Es verdad que es para los ejecutivos jóvenes, para nosotros, esto es lo que está marcando la pauta. Para nosotros no, para ti. Muchas gracias a esos amigos por la con la audiencia. Mira, Manny. Recientemente hemos visto ahora con la toma de posesión un alcalde diciendo que le dejaron 1.400 millones de pesos en deuda. Otro le dejaron 400, otros 800. Otro dice que está quebrado, o sea, No, que el no de puede hacer Santiago, nada, el de alcalde. que no puede hacer nada. O sea, Abel Martínez dice que no, que ya ahí no hay nada, que ahí no hay ni para comprar una rema de papel. O sea, señores, pero y entonces el que estaba anteriormente, ¿qué pasa? Nada, en su casa, tranquilo. Mira, técnicamente y jurídicamente hablando, la ley prevé de que esos funcionarios, principalmente cuando son a nivel municipal, el Consejo de Regidores puede apoderar directamente una comisión para someter o investigar si hubo desfalco o prevaricación. Pero ¿qué pasa? Recordemos que se está trabajando una transición de un mismo partido en muchos de los casos y en otros casos hasta partidos aliados. Sí. O sea que es muy difícil que un incumbente nuevo venga de su mismo partido a cuestionar o a someter a otro incumbente anterior. Además de que aquí se ha establecido una normativa, una política infrarreal, o sea, por abajo, de que no se tira piedra para atrás. Aquí ya todo el mundo anuncia, mira, eso es como, para decirlo de otra manera, poniéndose adelante. Mira lo que tengo, aquí no puedo hacer nada, no esperen mucho. Incluso, mira, si mal no recuerdo, corríjanme, yo creo que el primero que empezó con ese tipo de acciones, que no la considero incorrecta, la considero correcta e irresponsable,
fue el presidente Medina, Eso porque es acabando de llegar al gobierno en el Lo 2012, primero que dijo, tengo un baúl señores, lleno de facturas. aquí hay un hoyo de ciento, qué sé yo, cuántos mil millones de pesos. Sin decir que nombre, eso pero- incluso provocó un discurso del presidente Fernández Claro, justificando el déficit y todo claro, eso. Claro. Y el mismo presidente fue que dijo que no va a lanzar piedras para atrás. O sea, que realmente, pero aquí hay una cultura, como le explicaba ahorita a Ernesto, de que aquí primero con el tema del ayuntamiento no se rinde cuentas. ¿Para qué se rinden cuentas? ¿Cómo es posible David Collado a 3 días antes de entrar al ayuntamiento no tener un estado financiero, nada? es cierto. O sea, aquí hay un desorden y lo he dicho Pero mucho. fue- con el tema fue de la el único Cuando esos ayuntamiento. 3 meses de transición, Oye, esos 3 es meses para son, eso. Sí, pero son terribles, 3 meses. Tú sabes todo lo que tú haces en 3 meses. Ahí se hacen muchísimas cosas que son innombrables aquí, pero hay que, Julio incluso ha tenido esa tesis de que hay que acortar el periodo de transición, porque eso es lo que permite esa amplia gama de tu poder hacer y deshacer en esos 3 meses. Me quedan 3 meses, hagan lo que ustedes quieran. Y Ok. realmente ha quedado, miren los desafueros que han quedado, que miren cómo está la alcaldía, señores, prácticamente, como dice Manny, tan infuncionales, ni una rema de papel. Lo primero es que lo que tú vas a hacer lo haces en 3 meses o en un mes. Eso es lo primero, para comenzar cortando por ahí. Eso es muy Lo cierto. segundo es que ahí deben de haber archivos palpables de dónde están esos fondos, Claro. en qué se gastaron esos fondos, por qué se faltan supone que tantos- todo debe estar documentado por escrito. Exactamente. Pero ¿Qué es lo ayer primero? mismo, No, no, Fernando no. Cruz, el ayuntamiento, dijo en Santiago que estaban cobrando unos arbitrios al mercado de Santiago y no están reportando al ayuntamiento. O sea, Bueno, pero oye, mira, esa hay O una sea, vaina. situación- no hay un recibo de Nada, ingreso. estaban de- cobrando, pero no se sabe quién lo está Hay una cobrando. situación en Santo Domingo Norte Sí. que de una deuda que hay, pero el síndico saliente, bueno, ya él dio la cara y dijo más o menos en qué son esas deudas, que son de unos equipos que alquilaron para una obra y un Sí. sinnúmero de cosas. Yo considero que todos los alcaldes salientes deben de hacer lo mismo. Y deben de Mire, rendir cuenta. los periodos de transiciones son de las cosas que más daño le ha hecho al país y a los De acuerdo dominicanos. contigo. Mira, Él no habla, pero cuando habla que tiene óyeme, miedo. incluso hay cosas hasta a veces, hasta jocosas, muchísimos cuentos. Hay uno incluso que se produjo que en un momento a la flotilla de vehículos, a uno de ellos se le echó azúcar al Ay, motor. sí, para Ustedes combustible, recuerdan. para hacer combustible. Pero Wow. ustedes Sí, recuerdan sí. incluso que en el caso de algunos ayuntamientos los regidores se autopensionaron, es decir, ya nosotros perdimos. Vamos a aprovechar este periodo de transición para nosotros jubilarnos de por vida. Ahí es que pasan las peores Eso cosas. es lo que Incluso dije. se promueven o se firman unos contratos Que dejan comprometido ese comprometiendo ayuntamiento por 10 a años. los por otros ejemplo. ayuntamientos. Te deja 10 años con Óyeme, ¿y qué pasa? Eso ocurre en todos los ámbitos. En el caso de la presidencia no es muy notorio porque los cambios han sido muy pocos. Los últimos 50 años han quizás dominado muy pocos partidos sí. o pocos presidentes han gobernado. Fíjate, incluso nada más Balaguer gobernó 22. 22, así es. Los reformistas El presidente Fernández 12. y el 12. PLD muchísimo tiempo, pero en el caso que son el área electiva que más sufre, que más cambios drásticos recibe en los periodos de elecciones, son los ayuntamientos, Sí. porque son, como le dice la gente, el gobierno local, son la gente... El cuarto poder le el llamaba cuarto Duarte. poder, y cuando un síndico no hace el trabajo, se siente, es decir, su gente lo cambia, porque es notorio. Es decir, el síndico no puede darse el lujo que se da un presidente, No. que se da un legislador que puede ir a pedir el voto y después entonces volver quizá en diciembre y dar una cajita o volver el día de las elecciones. Ey. El síndico tiene que estar ahí, se desaparece una semana, no, ya tiene una huelga, ya tiene muchos Claro, problemas. claro, claro que sí. Entonces, por Porque eso está más directo con su comunidad. está más directo con el su frente del gobierno de su y es lo que comunidad. provoca más cambios, pero al mismo tiempo las alcaldías o los síndicos son las instituciones menos transparentes que tiene la República Dominicana en materia pública. Pero una pregunta. Atención, Cámara de Cuentas. Existe una Liga Municipal Dominicana Sí. que yo sé que se modificó en su estructura hace unos años, pero era la que estaba como llamada a regir, a manejar los presupuestos de ayuntamiento, a regir Bueno, eso. Y coordinarlo trazadamente, imputativo, pero aparte eso hay una Cámara de Cuentas con potestad de Hay una Cámara de administración Cuentas. para fiscalizar. Porque el tema de la Liga Municipal Dominicana es que con el pasar del tiempo ya le han quitado fuerza. O sea, Exactamente. está haciendo la función de un órgano como rector. Supuestamente, Supuestamente, pero pero no no tiene fiscalizador, el mismo no power. Pero fiscalizador. fíjate incluso que la misma Cámara de Cuentas ha promovido o ha realizado mucha auditoría a los Sí, ayuntamientos. y La ha saca- mayoría de los Y ha escándalos sacado la han denuncia. partido de auditorías, Sí. todo eso. Entonces, el problema está en la transparencia. Ahí, fíjate, incluso la contabilidad todavía de mascota,
el mismo alcalde, algunas se manejan como con fondos Hay un públicos. presupuesto como que se maneja a discreción. Sí, Eso está hay ahí. mucha discreción, diría yo. A nivel de recaudación son las que menos ganan. Es decir, esto es un desastre total, un desastre, y por eso entonces es que se reflejan la mayoría de los escándalos de los municipios, sobre todo en estos periodos de transiciones. Yo siempre escucho ese tema de esos reportes, de esas auditorías que hace la Cámara de Cuentas, pero no pasa nada. Incluso hay reportes contundentes donde la Cámara de Cuentas dice oficialmente que hubo irregularidades, que hubo corrupción, desfalco, que donde hubo está desfalco, y no determinado. pasa nada. O sea, porque ¿para qué hacemos ese esfuerzo entonces? Hay una Procuraduría Especializada de Combate a la Corrupción Administrativa, que es el PEPCA, y realmente ha estado muy activa últimamente estos días, pero con esos casos, que son bastantes, están muy bien documentados, como ha dicho la titular de la Cámara de Cuentas. Oye, pero yo no soy Ministerio Público. Yo cumplo con fiscalizar y dar el resultado, pero yo no puedo someter. Entonces, a quien le corresponde esa iniciativa es al PEPCA, pero hay que retornarte nuevamente a decir de que es muy difícil seguir con estos casos porque la mayoría tienen mucha vinculación política, a menos que no sean de partidos contrarios. Pero no debería ser así, porque, No, señores, no. si analizamos, no sé, la democracia reciente, la historia reciente, no hay, antes de decir eso, ustedes han escuchado casos de corrupción, ¿verdad? Me imagino que sí, en los Claro, últimos 20 o claro, 30 claro años. que sí. No hay un preso por corrupción. No. Aunque sí, mira, en el caso, por lo menos las excepciones, algunos síndicos, fíjate lo que pasó en La Romana, Sí. que el alcalde cayó preso, el de San Lo Francisco. soltaron. Lo soltaron, sí, el de San Francisco de Macorís. Algunos municipios por lo menos han caído presos, sí, ya lo terminan soltando porque... El de San Francisco fue feo, que el ya pueblo tuvo que ir a pelear al tribunal para que no lo Viene, soltaran. viene el mismo tema de la instrumentalización de los casos. Hay un fraude, el ayuntamiento maneja 1.000 millones en un año y viene la acusación de que tú te robaste 1.000 millones. No, espérate. Entonces cuando tú vas a demostrar a los tribunales cómo, no, fulano se robó 1.000 millones. Claro. Él maneja un presupuesto de 1.000 millones y dentro de ellos hay algunos recursos que se filtraron, que no hay pruebas y eso, entonces ya a partir de ahí tú lo instrumentas, pero por eso se han caído. Debo de irme ya a la publicidad. Cuando retornemos continuamos hablando sobre este tema y también tomamos llamadas de todos ustedes. No se muevan. Dándole continuidad a nuestro tema sobre las transiciones en el Estado Dominicano, en todos sus niveles. Estamos aquí con todos mis compañeros y se integra a participar con nosotros nuestro amigo Pedro Guillermo Almanzar. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, hermano. Y tu opinión sobre este tema y las cosas que hemos visto que ya han pasado en nuestro país. Sí, mira, en estos temas es lo que estaban hablando fuera del aire, que yo, bueno, tanto fuera del aire como en el segmento anterior, Sí. y es de la falta de continuidad que existe, que yo creo que Kevin tiene un comentario en cuanto a la visión de por parte de los funcionarios públicos, que muchas veces llega una persona, implanta una visión. El punto, para no salir de lo que estábamos hablando del desfalco, muchas veces lo que se lleva estos procesos es también por la falsificación de documentos que hacen, Exacto. tal vez por Tercerización de pagos que hacen, triangulación. la triangulación. Eso ¿no? es ya con múltiples empresas que le pagan a una y sale paga a la tú otra. sabes de eso. No, yo no sé de eso. Hubo un caso muy famoso que hablaba de triangulación. Y estos son los casos que más se dan y por eso es que es algo bien complejo. Y muchas veces, tal vez, se dejan en el aire por las mismas administraciones, saben Sí. que muchas veces no son lo suficientemente responsables para acusar a una persona sin que lo puedan acusar a ellos. Sí. Muchas veces se llevan los casos, pero lamentablemente en la justicia se quedan, como estaba hablando del caso de San Francisco de Macorís. Bueno, Y también pasa a se nivel sometió- nacional. En se todo el sometió país. también en San Cristóbal Sí. y se han dado otros casos de regidores y tú lo que ves es que cuando lo van a someter, tú te topas con 300 gente frente al Palacio de Justicia exacto. pidiendo que te liberen el hombre porque dentro de la corrupción que él hacía tal vez daba ciertos Ayuda y beneficios a la cosas, comunidad. sí, claro. Claro. Entonces al final ejercen una presión para beneficiar al corrupto porque no el ven fondo cómo se social de la afectan, corrupción. cómo se Sí, afectan con estos actos. Mira, hay un punto que le estábamos hablando fuera de cámara y es algo que ya es más palpable con la sociedad, que es esas obras que vemos, que la inicia un periodo, vamos a decir, de gobierno, ya sea municipal o nacional, y siempre se queda a mitad. Quiero saber, Pedro, los dos Pedro que son abogados, Sí. ¿no hay una ley que obligue a ese candidato ya, a ese funcionario actual, a darle finalidad a esa obra? No supuestamente tenemos la misma visión con la ciudadanía de que algo positivo que estamos haciendo.
Mira, yo no puedo obligarte a ti a tomar un plan de gobierno. Por ejemplo, en un ayuntamiento, en un gobierno local. Lo que sí existe en algunos municipios, como en el de Santiago, son planes estratégicos, donde existe un grupo de personas que muchas veces componen los rectores de la universidad, es un grupo empresarial, donde tratan de planificar para que independientemente de las personas que vayan a dirigir los destinos de la ciudad, exista cierto norte a qué es lo que necesita la ciudad. Fíjate que los ayuntamientos tienen una de las cosas, yo diría, más chula, que es el presupuesto participativo. ¿Eso de qué se trata? Se trata del presupuesto que permite que las comunidades debidamente organizadas puedan diseccionar o dirigir a cuál obras son las más relevantes para su sector. La Junta de Vecinos, es decir, el ayuntamiento destina parte de un presupuesto a cada Junta de Vecinos, a cada sector, que ellos mismos determinan, mira, las prioridades de nosotros son estas, y esto, la cañada. Exactamente, Mira, y hay que reconocer lástima algo, que señores. Pocos ayuntamientos... El presidente Medina fue el propulsor de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue la primera ley marco, como bien explica Pedro, que ha por lo menos agrupado los diversos pactos a ser llevados a través de los diferentes consensos con sociedad civil, grupos empresariales. Y no es que te obliga a adoptarlo, pero sí te traza una línea a qué seguir tú como gobernante, independientemente de qué partido venga, que eso es muy importante como Estado. A mí me gustaría resaltar algunos casos específicos y como es normal, los más importantes son los de las ciudades más importantes, el caso del Distrito Nacional de Santo Domingo y de Santiago. Hablar un poquito específicamente del caso de Santiago, donde yo entiendo que es un tema sumamente grave, que el nuevo incumbente diga que aquí está quebrado, que declara a la ciudad de Santiago en emergencia y que dice que esa institución, que ese ayuntamiento no tiene ni para comprar una rema de papel que cuesta 200, 190 pesos. Señores, o sea, alguna institución tiene que decir, pero ¿qué pasó? O sea, mira, ¿qué ha pasado ahí? Grave, Manny, que tú sabes, esto es un dato muy interno, pero ya imagino se va a manejar público. ¿Sabes por qué no se recogía la basura desde que perdió Cerulla en Santiago? Porque las compañías que tenían contratadas sabían que no iba a pagarle, no había dinero. No le iban a pagar. No había dinero, dijeron, suelta eso, tengo un contrato, no me importa un carajo. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación que tú estás denunciando ahí, eso no tiene parangón. O sea, alguien tiene que dar la cara por eso. Claro. Alguien tiene que decir, mira, pero ven acá, no, mira lo que hay es esto. ¿Por qué estamos quebrados? ¿Cómo hay pagos que se hacían arbitros que no están reportados? Y la deuda no está mal. Dentro de cualquier esquema de negocio, empresa, institución, hay un margen de deuda que es manejable, que se entiende que sí, pero que se toman préstamos. Pero estas situaciones que se están hablando, y lo que menciona el alcalde del distrito también, parece que son cosas ya fuera de lo normal, que la institución no puede manejar una deuda de ese nivel y la contrajo, la tiene. Pero mi pregunta es, ¿con qué presupuesto se estaban manejando? Haciendo, ¿sabes qué pasa? Hasta que tú no pierdes jugar las elecciones, te dan crédito, te dejan ir, ok, tú estás ahí, te dejan ir. Cuando ves que perdiste, te cortan, te bajan para abajo y te quedas sin los suplidores. Mucho comienza a cobrar. Sí, que muchos de ellos alegan, tú sabes que existe una ley, como hablábamos en programas anteriores, que dice lo que debe otorgar el presupuesto a un ayuntamiento. Estamos hablando de un 10%. Sí. Un ayuntamiento reciben menos de un 3%. Un 2.54, algo así. Exactamente, muchos de esos casos se dan, pero también es un tema de gerencia, porque todos los ayuntamientos reciben la misma cantidad de recursos que ha de suponer que tenían destinados. Pero fíjate que tienen que pedir prestados algunos hasta para pagar las regalías. Pero hay otros que no. En el caso, por ejemplo, del ayuntamiento que dirigió Juan de los Santos, Juan de los Santos, brillante. Él siempre se pudo dar el lujo de estar en los primeros lugares siempre en materia de transparencia y no tenía que coger prestado. Y administrativamente está organizado. Lo que te dice como en la Cámara de Diputados, de tengo la información de que Abel Martínez dejó un superávit, o sea, recursos disponibles de más de 1.000 millones de pesos en la Cámara de Diputados. O sea, la nueva presidenta llega y encuentra una institución, una organización con cuentas claras, y cosas organizadas. Igual pasan otras cosas. Viéndolo también ya en el gobierno central, digamos, con las designaciones ya puntuales que hace el presidente directamente de mover un funcionario de un sitio a otro, se dan esas situaciones en algunos casos también de que cuando un funcionario que estaba en una cosa se va para la otra, encuentra alguna anomalía. Pero fíjate que no se van a denunciar esos casos porque son del mismo gobierno. Eso se maneja muy internamente en una institución y otra y no se habla para no desprestigiar a un funcionario y más cuando ha sido o sacado de la administración o removido a otro lugar. Y a diferencia de los ayuntamientos, ya ahí el gobierno tiene más control de sus instituciones y puede accionar en el momento. Y que ya lo ha venido chequeando. Que ya lo ha venido chequeando y ya ahí se trabaja más con un programa. Por ejemplo, Carlos Amarante Baré, 4 años en educación. La prioridad es la infraestructura de la escuela. Vamos a hacer aulas, vamos a construirla.
ya entonces él agota ese periodo. Ahora viene otra visión, que es la calidad, Formación de los la maestros, gerencia. Entonces ya, es decir, ya el gobierno ahí tiene más control y cualquier anomalía la puede controlar en su momento. Bueno, fulano ahí eso no ejerció la transparencia, vamos a someterlo. Subvaluar los terrenos. Entonces, En el el gobierno no tiene poder sobre el ayuntamiento. No, si hay no, una anomalía, no puede intervenir. Hay un órgano O sea, la centralizado. Procuraduría sí, La el PEPCA Procuraduría. sí. Hay un órgano centralizado que es el encargado de fiscalizar, que ya lo ha hecho, pero si la PEPCA, que lamentablemente lo hemos reiterado aquí, mientras sea un procurador designado por Poder Ejecutivo, va a ser simplemente un subordinado. Aquí lo que más- Esas a son lo que teorías más- y lo- propuestas que se han hecho de lo que tratar más- de la posición del Procurador General de la República. politizarla. Pero ¿cómo? ¿Por elecciones también? No, bueno, hay muchos casos que se hacen por elecciones, hay otras que se hacen con formaciones por comité, que el Senado lo elige conjuntamente con sus cúpulas empresariales, pero mientras haya una elección directa de subordinación, ¿cómo un procurador se va a atrever a someter a un funcionario de un presidente que él no nombró? Aunque lo han hecho. Bueno, lo han hecho, Aquí- sí, lo han hecho. Aquí lo que más ha podido hacer el pueblo es esperar el periodo que ese síndico agote, sus 4 años, para darle el castigo. Y del voto. castigarlo. Ajá, pero un es mucho que lo no que puede se sufre, ser. 4 años. 4 Pero años. Sí, son pero no 4 puede años, ser porque porque entonces es que- vamos a durar 4 años asfixiando a una... entonces Miren, fíjate que señores, el ejemplo viene- de Guatemala. El ejemplo de Guatemala es muy brillante. Tiene una comisión especial designada internacional, conjuntamente con sociedad civil y empresas, que son los que promueven acciones de anticorrupción con la Procuraduría. Y cuando la promueven, tienen que ser acogidas por esa comisión, que fue lo que llevó al tumbamiento de un gobierno. Hay una Así es. cosa, nosotros supuestamente tenemos regidores, que son miles o 2000 entre Sí. suplentes y regidores, que están supuestos a velar, ¿verdad? Por la Claro, transparencia de los claro. ayuntamientos. Entonces, más que velar por la transparencia, terminan siendo un obstáculo, es decir, O cómplices. cómplices o un obstáculo para el desarrollo de las alcaldías, incluso tanto así que fíjate que la mayoría de las alcaldías del mundo, los síndicos lo son todo, es decir, los alcaldes lo es todo. Aquí nosotros lo tenemos el sinónimo de recoge basura. Sí. Recoge basura. Guillén salió a recoger basura con una cachucha. Sí. David Collado hizo lo mismo. No le quedó Alfredo bien Martínez, es decir, todo eso es sinónimo de recoger basura ya para No, no, nosotros yo cuando creo también las que, funciones son que eso es son una de las bastantes. influencias que ha dejado el presidente Medina de que está bajando al pueblo Exacto. y ya los otros líderes en diferentes niveles pues también quieren hacerlo Vimos a dentro de Roberto sus pintando funciones. una casa y después jugando golf. ¿Qué pasa? viejo? Eso es así. Ya lamentablemente debemos de ir cerrando en el día de hoy. Quisiera que presentemos alguna conclusión cada uno de nosotros. Pedro. Bueno, yo realmente entiendo, Manny, y estoy muy de acuerdo contigo de que hay que tomar una postura firme con respecto a esto de los fondos, los desfalcos, y se debe crear un ejemplo, porque mientras sigamos adaptándonos... Y borrón y cuenta nueva y nada pasó. Vamos a seguir así y vamos a durar 10, 20, 30 años más como generación aguantando esto. Mira, yo considero, siempre utilizo esta palabra que es la conciencia, debemos de crear conciencia a los funcionarios. Tú debes de entender que quien te pone ahí es el pueblo y te quita también en el momento que menos lo esperes. Consecuencia, régimen de consecuencia. La mayoría de los escándalos se conocen porque ya se han producido auditorías. Sin embargo, a la hora del sometimiento, todo se queda en blanco. Entonces, a partir de ahí, si uno no tiene consecuencias de las cosas, la gente sigue igual. Rumba, no pasa bien. nada, Y ¿no? dice, déjame resaltar esto, dice nuestro amigo José La Luz, que cuando se comete un acto mal, negativo, delictivo, ¿verdad? Y no se castiga, se convierte en un estímulo entonces. Claro, porque está claro. incentivando. Claro. No, Exactamente. es así. Y yo voy más allá que de la consecuencia solo jurídica, sino también la consecuencia que nosotros como ciudadanos debemos llevar. Es decir, no podemos premiar a quien tomó el dinero del pueblo y hizo lo que quisiera con él, independientemente del partido que sea, independientemente de la posición o el empresario que sea, debemos castigarlo, no solo con el voto, sino también con el dedo acusador. Y por eso es que es tan importante la participación de la sociedad en la persecución contra la Y que corrupción. exija. Así en es. Perú, brevemente, cuando llega un funcionario corrupto a un restaurante, a un lugar, le Sí, suena la separa- cuchara y se para la gente. Y le suena Sí, la porque cuchara. la sociedad se ha empoderado en ese Moralmente sentido. nos molesta, Y es nos una funciona. conducta que debemos tomar en nuestro país Sí. también, de que no solo dejarle este tipo de castigo al gobierno, a la No, Procuraduría, moralmente a la reprocharlo. justicia, sino también nosotros, nos vemos en una gasolinera, lo vemos en un restaurante, también nosotros como sociedad, demostrarle el rechazo que le tenemos a esa actitud que ese incumbente tuvo en alguna institución o lo que sea que estuvo dirigiendo dentro del Estado Dominicano. Gracias a mis invitados y compañeros en este día, encantado de recibirlos como siempre, Pedro Guillermo Almanzar, Julio Ernesto Martínez, Kevin Rodríguez y Pedro Manuel Casals. A ustedes también las gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora y en el mismo canal.